ejemplo romántico de una gran nave central y dos paralelas de menor altura, fachada con su doble torre frontal seccionada en 4 cuerpos o alturas. El primer cuerpo, correspondiente a la puerta, con un gran arco de herradura, con sus columnas circulares adosadas en 3 planos diferentes, con sus bases y capiteles. Las dovelas en relieve, detalles de piedra almohadillada, con flores, cubos, rombos y diagonales. Es un trabajo de talla que adorna en forma majestuosa su imponente fachada. Sobre la puerta principal de madera tallada, un arco de herradura y sobre este la imagen de la Inmaculada Concepción, patrona de Barichara, elaborada en mármol blanco Carrara, la cual compone y remata la puerta principal. Entre las 2 torres de la nave central termina en una balaustrada tipo balcón, con remates esquineros de materas, con una cruz central adosada a una cinta labrada horizontal. Bueno, la Inmaculada Concepción es un dogma de la Iglesia y es la advocación más importante de la Virgen María, que nos recuerda que la Santísima Virgen, desde el momento mismo de su concepción, fue preservada de pecado para que cumpliera con ese gran encargo que Dios le tenía, o esa gran misión de ser la Madre del Salvador. La fiesta se celebra el 8 de diciembre, que como todos lo sabemos es la fiesta mariana más grande que existe. Una torre a la izquierda, con el reloj a la derecha y el campanario, ambas con 4 cuerpos rematados con alfajías continuas capitoneadas en cubos. Las torres rematan en una placa plana sobre arcos de herradura. Se supone que no fueron terminadas sus cúpulas o domos, que era lo normal en este tipo de construcción. Al no existir estas bóvedas, las torres le dan una mayor solidez al basamento y a los remates de los campanarios. En la parte interior del altar se encuentra el domo de mayor altura que las 2 torres. El altar está separado de la nave central por un gran arco de herradura. Este domo se puede observar de gran parte de Barichara y es nervado en piedra con laterales de cemento de forma octogonal. El remate del domo posterior cuenta con el espacio para permitir la luz central. En el altar mayor bien podemos constatar que el templo tiene herencia española porque son santos de mucha devoción en España. Y lo otro, algunos santos que son muy queridos por nuestros pueblos, especialmente los pueblos rurales, campesinos. Por eso encontramos ahí como a San Roque, encontramos a San Isidro, encontramos a María Auxiliadora, que son imágenes, advocaciones
a las que el pueblo, digamos, humilde, sencillo, se acoge. María Auxiliadora es un título que se le da a la Santísima Virgen como auxilio a los cristianos. María Auxiliadora es una advocación que nos recuerda que la Santísima Virgen está siempre a favor nuestro cuando la invocamos. Es una advocación muy salesiana, era San Juan Bosco el santo que la promovía. Él decía: invoquen a María Auxiliadora y verán lo que son milagros. Altar en madera de ceiba Tuluá, estilo barroco sevillano. Está enchapado en su totalidad en hojilla de oro y va formando un espléndido conjunto que a su vez constituye un rico legado de arquitectura religiosa de la más espléndida talla en madera de Santander. Dos cuadros centrales arriba de él de la Santísima Trinidad, presidiendo el altar. Abajo el de la Inmaculada Patrona de Barichara. A su izquierda, la imagen de María Auxiliadora. Y a la derecha, el Sagrado Corazón de Jesús. Bajo estos, al centro la imagen de San Lorenzo, mártir patrono de la localidad. A su izquierda San Isidro Labrador y a su derecha San Roque. San Roque es un santo que lo encontramos, característica es que está con un perrito y que el perrito lleva en su boca un pan. Era un santo peregrino. Vea que en este tiempo que vivimos en el mundo cobra una gran importancia porque es un santo que se invoca como protector contra esos fenómenos de peste, de enfermedades. Él cuenta su historia hacia 1500 algo, que peregrinó de pueblo en pueblo asistiendo a enfermos de la peste, y hasta que él se contagió, se refugia en una cueva y que era un perrito el que le llevaba su comida. Melampo se llamaba el perrito, que le llevaba un pancito para socorrerlo. Es un santo muy querido por nuestros pueblos y se invoca especialmente como protector contra este tipo de enfermedades. La totalidad del atrio bordeado en ángulos de 45 grados por una escalinata en piedra realza y le da más solidez e imponencia a su estructura. Al ingreso a la nave central está el baptisterio, hoy reformado, como la capilla de la Virgen de Nuestra Señora de la Piedra. En la parte media de la nave derecha está la capilla del Santísimo, su cubierta a dos aguas con una luz central aproximada de 12 metros, con 6 de ventanas en arcos laterales con vitral. Se encuentra soportada por 10 columnas monolíticas en piedra, con base y pedestal, con sus bordes estriados, bases dóricas bellamente rematadas. El altar, con balaustrada dórica y jónica de columnas adosadas, con sus capiteles escalonados, separando módulos, con espacios para 5 santos. El otro es San Isidro Labrador, un santo español. La fiesta se celebra el 15 de mayo. Es un santo que se le conoce como el patrono de los campesinos, de los agricultores. Se le invoca
especialmente para que nos conceda la lluvia o los buenos tiempos. Es el referente a que en toda profesión hay tiempo para Dios y en toda profesión nos podemos santificar. Era el santo que en su trabajo de campo tenía tiempo para la oración y tenía tiempo también para compartir incluso con los animales, parte de su cosecha, con los pajaritos, con los animales. Es un santo también que tiene esa connotación animalista hoy en día. Sus capiteles, decorados en cubos y unidos entre sí, cada módulo central del arco remata antes de la cubierta, en pequeños módulos en arco que permiten la luz cenital con vitrales y una gran cornisa que independizaba el antiguo cielo raso de la nave central. Por los vitrales laterales de la nave central se filtra la luz en múltiples colores, imprimiéndole a la iglesia unas ricas tonalidades, y sobre los capiteles de las columnas principales que los soportan se elevan otros pilares hasta alcanzar la viga dintel que cubre toda la arcada de los vitrales ubicados al oriente y al occidente de esta magnífica iglesia. En algún momento y en algunos documentos se encuentra que la parroquia se llama Parroquia Inmaculada Concepción y San Lorenzo Mártir de Barichara, ¿sí? En algunos documentos aparece así, incluso en promociones de internet y todo, le anotan también el San Lorenzo. Y la fiesta de San Lorenzo que celebramos se celebra también como muy en grande. La gente tiene a este mártir como muy cercano. Los mártires son muy importantes dentro de la iglesia porque nos recuerda la historia y nos recuerda que la fe se fue construyendo, edificando a partir incluso de la sangre de muchas personas, del sacrificio de muchas personas. La historia dice que San Lorenzo fue asado en las brasas, por eso aparece con una parrilla en su iconografía, con una parrilla en la que fue quemado vivo, asado. Era diácono que favorecía mucho a los pobres, que administraba los bienes de la iglesia en favor de los pobres. Las 24 cerchas de madera que amarran la cubierta en madera cerrada son de diferente diseño, con tirantes en hierro y tensores en platina para soportar el peso de la caña brava y la teja de barro. El zaguán de acceso, donde se soporta en el coro, elaborado en arcos de diferente altura, y placa abovedada, coro con balaustrada, tipo balcón, estilo republicano. Pues estos lugares así turísticos tenemos todo tipo de personas, incluso el templo llama la atención desde su construcción, su arquitectura, las columnas que son monolíticas, es decir, en una sola piedra,
el piso. Hay gente que incluso nos pide permiso, ahora que estamos con templos cerrados, que nos pide permiso solamente para fotografiar el piso, por ejemplo, y no deja o pierde un poco la connotación religiosa. Sin embargo, pues el referente es de fe, es la piedad, y la gente viene a encontrar como esa tranquilidad y esa fortaleza, incluso que nos produce el mismo ambiente de piedra, de la amplitud, la altura, el techo, todo eso le da a uno como una sensación de protección, de refugio, de tranquilidad. Y eso lo dicen muchas personas, sentimos como esa paz, como esa tranquilidad. El templo es muy, muy apetecido últimamente para matrimonios, y viene a casarse gente de todo el país e incluso de muchas otras partes del mundo. A partir de 1760, nativos y criollos determinaron construir el templo de Calicanto bajo la iniciativa del presbítero José Martín Pradilla de la Parra, de quien se dice puso su primera piedra y lo terminó. Según cuenta la tradición, se emplearon 20 años en levantarlo. El pintor Barichara, Pedro Serrano, creó 2 obras sobre su construcción, los cuales se encuentran al lado y lado de la entrada del templo. En 1893 fue reformado el atrio, suprimiéndole su encerrado. Hoy encontramos 2 hermosos candelabros en piedra de época reciente. Hay unos pergaminos que tienen unos versos hechos a la Virgen de la Piedra. A la entrada del pueblo, entrando al pueblo, cuando ya se toman las calles empedradas, hay una ermita, y en esa ermita hay una piedra en el piso, que está cubierta con una reja, donde se dice que ahí fue donde se apareció la Virgen. En esa ermita se celebra también Eucaristía con frecuencia, y la piedra se cubrió con la reja porque los peregrinos tenían el pensamiento que se llevaban un pedacito de esa piedra y la sembraban para tener agua o para de alguna manera, algunos beneficios que necesitaban en sus tierras, en sus casas, y que la piedra se iba regenerando, es decir, que a la gente le quitaba piedritas, pero nunca se desgastaba. Sin embargo, la piedra fue cubierta con una reja, ahí en una ermita que hay a la entrada del pueblo. En 1934, el obispo Antonio Vicente Arenas aprobó los planos para adelantar su reconstrucción, labor realizada bajo la administración parroquial del presbítero Pablo Elías Acevedo. Los trabajos de mayor importancia fueron la reconstrucción de la cúpula, realce de la nave central y capilla de la Virgen de Piedra, hoy la del Santísimo, colocando cielo raso armado en cemento. Se acopló el sotabanco y se embaldocinó el piso de un área de 913 metros cuadrados.
a la entrada, porque es también una advocación como muy propia nuestra, es la Virgen de la Piedra. Dicen los historiadores que el templo como que empieza a tener forma a partir de una advocación, de una aparición de la Virgen en una piedra. En el año 1702, 1703, por ahí en esos tiempos, una imagen que desapareció, fue destruida, luego se hizo una réplica que también fue destruida porque empezó a generar mucha peregrinación y mucha devoción, especialmente en los indígenas. Entonces no fue como bien visto. Sin embargo, hoy en día la parroquia tiene esa advocación como también muy querida. La fiesta la celebramos el 2 de febrero con novena y con toda una afluencia de peregrinos también que celebran la fiesta de la Virgen de la Piedra, que es muy significativa para nuestro pueblo que vive de la piedra de alguna manera y que todo es de piedra. Por eso al entrar al templo principal, entramos y a mano izquierda encontramos la capillita de la Virgen de la Piedra, donde se conserva esa imagencita que se dice fue la primera réplica de esa aparición, porque la aparición como tal desapareció. Por la década de 1970, el párroco Jorge Gregorio Rueda emprendió el trabajo de quitar el frisco de cemento de los muros laterales del interior para dejar al descubierto la piedra, devolviéndolo a su estado original, obra que le dio gran realce al templo. Dentro de ese proceso del templo como lo conocemos hoy en día, yo les cuento que yo soy nacido en Barichara en el año de 1964. Siendo niño, hacia 1970, en la época en que yo hice la primera comunión, el templo estaba en el proceso de ser pelado o raspado, porque era frisado. Toda la piedra estaba cubierta por un friso. Y el párroco de ese entonces se dio a la tarea de descubrirlo. Un proceso que de alguna manera también significaba un cambio brusco y que generó de alguna manera rechazo o cuestionamiento, porque ¿cómo así que el templo ahora se va a pelar? Y recobró su estado original y que ahora es nuestro orgullo y nuestro tesoro, ¿no?